El salón de baile de la mansión Greythorne resplandecía bajo la luz de 1000 velas cuando el duque Oswin Greythorne levantó su copa de cristal, exigiendo silencio. La orquesta cesó abruptamente. 200 pares de ojos se volvieron hacia él, expectantes. Era la noche más importante de la temporada social londinense, y todos los miembros de la alta sociedad estaban presentes en aquel tibio mes de mayo de 1843. Las damas lucían sus vestidos más elegantes, confeccionados con sedas importadas de Francia y adornados con perlas que capturaban la luz de las arañas de cristal. Los caballeros, impecables en sus trajes oscuros, conversaban en grupos mientras sostenían copas de champán francés. El aire estaba impregnado del aroma de rosas blancas que decoraban cada rincón del majestuoso salón, mezclándose con los perfumes caros que usaban las damas de la nobleza. Damas y caballeros, la voz profunda del duque resonó en cada rincón del salón. Esta noche deseo presentarles a alguien muy especial. Los murmullos comenzaron de inmediato. Oswin Greythorne, el duque más codiciado de Inglaterra, conocido por su frialdad y su rechazo a cualquier compromiso matrimonial, nunca hacía anuncios públicos sobre su vida personal. A sus 32 años, había rechazado a docenas de jóvenes damas de las mejores familias. Las madres con hijas casaderas se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración mientras sus abanicos se movían con nerviosismo. El duque extendió su mano hacia las sombras del balcón superior. Una figura femenina comenzó a descender lentamente por la gran escalinata de mármol blanco. Llevaba un vestido de seda color marfil que contrastaba con su cabello castaño oscuro, recogido en un elegante moño adornado con pequeñas flores blancas. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso que daba era medido, elegante, a pesar de que sus manos temblaban ligeramente sobre la barandilla dorada. La joven tenía 24 años y su rostro reflejaba una belleza serena que cautivó a varios caballeros presentes. Su piel pálida contrastaba con el color intenso de sus ojos y había algo en su porte que hablaba de una educación refinada, de días mejores vividos en el pasado. Les presento a la señorita Eufemia Ashvale. El nombre cayó como una bomba. Un silencio sepulcral invadió el salón por 3 segundos eternos, seguido por un estallido de susurros escandalizados que crecieron hasta convertirse en un murmullo ensordecedor. Varias damas mayores se llevaron las manos al pecho. Otras abanicaron sus rostros con furia contenida. Los caballeros intercambiaron miradas de incredulidad, algunos dando pasos hacia atrás como si el solo nombre pudiera contaminarlos. «Ashvale», exclamó Lady Pemberton levantándose de su asiento, su voz cargada de horror. «Ese apellido fue borrado hace 20 años. No puede ser, es imposible. ¿Cómo se atreve a traer esa deshonra a su hogar, Excelencia?», siseó Lady Hartwig, su rostro enrojecido de indignación. «Los Ashvale fueron deshonrados y expulsados de la sociedad, condenados a nunca más ser mencionados entre gente decente». Oswin mantuvo su postura imperturbable, sus ojos grises fijos en la multitud con autoridad absoluta. Su mandíbula cuadrada estaba tensa, pero su expresión permanecía serena, casi desafiante. Medía más de 1,85 metros y su presencia imponente dominaba el salón. Eufemia había llegado al último escalón y él caminó hacia ella con pasos decididos, sus botas resonando contra el suelo de mármol, tomando su mano enguantada entre las suyas con una gentileza que contrastaba con su expresión severa. «El apellido Ashvale no solo existe», declaró con voz firme que no admitía réplica, «sino que merece ser restaurado con todos los honores que le corresponden. La señorita Eufemia es la última descendiente de una familia noble injustamente difamada. Esto es un ultraje». Lord Whitmore se puso de pie bruscamente, su rostro congestionado. Su padre, el conde de Ashvale, fue acusado de traición a la corona, de conspiración contra su majestad. Los Ashvale perdieron todo derecho a ser nombrados en sociedad. Sus títulos fueron revocados y sus propiedades confiscadas. Fueron expulsados de Londres, añadió otro caballero, prohibidos de cualquier evento social, sus nombres eliminados de todos los registros. Eufemia sintió que sus piernas temblaban, pero la firme presión de la mano del duque sobre la suya le dio fuerzas. Había esperado este momento durante años, había soñado con él en las noches frías, cuando vivía escondida en una pequeña casa de campo en Devonshire, sobreviviendo con lo poco que había podido salvar de la ruina familiar.
Había ensayado 1000 veces lo que diría, cómo se mantendría firme ante las acusaciones y el desprecio. Pero ahora que estaba aquí, frente a todos estos rostros llenos de odio y desprecio, sintió que el peso de 20 años de vergüenza caía sobre sus hombros. Las acusaciones contra mi padre fueron falsas, dijo Eufemia, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Jamás conspiró contra la corona. Jamás traicionó a Inglaterra. ¡Mentiras!, gritó alguien desde el fondo del salón. ¡Fuera de aquí!, exclamó otra voz. Oswin levantó su mano libre y el salón volvió a guardar silencio. El poder que ejercía sobre la alta sociedad era innegable. Su familia había servido a la corona durante generaciones y su palabra tenía un peso que pocos podían igualar. Durante los últimos 6 meses, continuó el duque, he investigado personalmente el caso Ash Bailey. He revisado documentos, he hablado con testigos, he examinado cada pieza de evidencia que llevó a la condena del conde. Los murmullos se reanudaron, pero esta vez con un tono diferente, curiosidad mezclada con escepticismo. Y puedo afirmar ante todos ustedes que el conde William Ashbale fue víctima de una conspiración. Las pruebas que lo condenaron fueron fabricadas, los testimonios comprados. Su único crimen fue confiar en las personas equivocadas. ¿Tiene pruebas de esas acusaciones, Excelencia?, preguntó Lord Danbury, uno de los hombres más respetados de la nobleza, su tono cauteloso pero no hostil. Las tengo, respondió Oswin, y las presentaré ante el Parlamento la próxima semana. Pero esta noche quiero que todos ustedes sean testigos de mi declaración. Eufemia Ashbale no es una paria. Es una dama de noble cuna que ha sufrido injustamente durante 2 décadas. Eufemia observaba los rostros a su alrededor. Algunos mostraban duda, otros mantenían su expresión de desprecio, pero unos pocos, muy pocos, parecían genuinamente sorprendidos. Entre ellos estaba Lady Cordelia Wentworth, una dama de 60 años conocida por su sentido de la justicia, quien miraba a Eufemia con ojos evaluadores pero no crueles. ¿Y qué pretende exactamente, Excelencia?, preguntó Lady Pemberton con tono ácido. ¿Que aceptemos en nuestra sociedad a la hija de un traidor simplemente porque usted lo ordena? Pretendo que reconozcan la verdad, respondió Oswin con calma, y que corrijan una injusticia histórica. ¿Por qué? La pregunta vino de Lady Hardwicke. ¿Por qué se involucra en este escándalo? ¿Qué gana usted defendiendo a los Ashbale? La pregunta flotó en el aire, cargada de insinuaciones. Todos en el salón sabían lo que realmente se estaba preguntando. ¿Cuál era la relación entre el duque y esta joven misteriosa? Oswin miró directamente a Lady Hardwicke, luego dejó que su mirada recorriera lentamente el salón, encontrándose con los ojos de cada persona importante presente. Gano la satisfacción de hacer lo correcto, dijo simplemente, algo que esta sociedad olvidó hacer hace 20 años. El golpe fue directo y efectivo. Varios rostros se ruborizaron ante la implicación de sus palabras. Eufemia aprovechó el momento de silencio para hablar nuevamente, su voz más firme ahora, alimentada por años de dolor contenido. Tenía 4 años cuando destruyeron a mi familia. 4 años cuando tuve que ver cómo arrastraban a mi padre encadenado. 4 años cuando mi madre murió de la vergüenza y el dolor. Apenas 3 meses después de que confiscaran nuestra casa, crecí en el exilio, escondiendo mi apellido, viviendo con el peso de una deshonra que nunca mereció mi familia. Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó rápidamente. He vivido 20 años en las sombras, soportando la pobreza, trabajando como institutriz bajo un nombre falso, porque nadie contrataría a una Ashbale. 20 años preguntándome qué crimen había cometido para merecer este castigo. Y ahora sé la verdad. Ninguno. Mi único crimen fue llevar un apellido que otros decidieron manchar. El silencio que siguió a sus palabras era diferente. Ya no era hostil, sino pensativo. Algunas damas más jóvenes, que no habían vivido el escándalo original, miraban a Eufemia con expresiones de simpatía. El duque Greythorne me encontró hace 6 meses, continuó Eufemia. Yo no lo busqué, no pedí su ayuda, pero él, por su propia voluntad, decidió investigar la verdad y por primera vez en 20 años alguien se molestó en escuchar mi versión de la historia. Oswin apretó suavemente su mano, un gesto de apoyo silencioso. Esta noche no les pido que olviden el pasado, dijo Eufemia mirando directamente a la audiencia. Les pido que consideren la posibilidad
de que estuvieron equivocados, que cuestionen las acusaciones que aceptaron sin pruebas reales, y que me den la oportunidad de demostrar que el apellido Ashvale merece respeto, no desprecio. Lady Cordelia Wentworth fue la primera en moverse. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón con empuñadura de plata, y caminó hacia la escalinata. El salón completo contuvo la respiración. «Conocí a tu padre, niña», dijo Lady Cordelia, su voz fuerte a pesar de su edad. «William Ashvale era un hombre honorable. Siempre me pareció extraño que cayera tan bajo. Si el duque Greythorne dice que hay nuevas evidencias, entonces merecen ser escuchadas». Extendió su mano hacia Eufemia, quien la tomó con gratitud, sintiendo lágrimas amenazando con desbordarse. «Gracias, Lady Cordelia», susurró Eufemia. «No me agradezcas todavía, jovencita», respondió la anciana dama con una sonrisa. «Si las pruebas del duque son sólidas, tendrás mi apoyo. Si no lo son, te expulsaré yo misma de esta ciudad». Fue un momento decisivo. Otros comenzaron a moverse, algunos saliendo indignados del salón, pero otros acercándose con curiosidad cautelosa. La noche había tomado un giro que nadie esperaba, y Londres no hablaría de otra cosa durante semanas. Mientras la orquesta reanudaba su música con incertidumbre, Oswin condujo a Eufemia hacia el jardín lateral, alejándose del tumulto. «Lo hiciste bien», le dijo en voz baja. «Estoy temblando», admitió ella. «Lo sé, pero te mantuviste firme. Eso es lo que importa». Eufemia lo miró estudiando su rostro aristocrático bajo la luz de las lámparas de gas del jardín. «¿Por qué hace esto por mí, Excelencia?» Lady Hardwicke tenía razón al preguntar. «Usted arriesga su reputación, su posición social». «¿Por qué?» Oswin guardó silencio por un momento, mirando hacia las estrellas que apenas se distinguían en el cielo londinense. «Porque hace 6 meses, cuando investigaba otro asunto completamente diferente, encontré documentos que probaban tu inocencia, y no pude vivir sabiendo que había una injusticia que yo tenía el poder de corregir». «Pero hay muchas injusticias en el mundo», insistió Eufemia. «¿Por qué esta? ¿Por qué yo?» El duque la miró entonces, y por primera vez esa noche su expresión severa se suavizó ligeramente. «Porque cuando leí sobre lo que te sucedió, sobre cómo una niña de 4 años perdió todo sin razón alguna, me recordó que la justicia no es solo para quienes tienen poder para reclamarla. A veces quienes más la necesitan son quienes menos voz tienen». Era una respuesta noble, pensó Eufemia, quizás demasiado noble, pero en sus ojos grises vio sinceridad, y eso tendría que ser suficiente por ahora. Desde el salón llegaban voces elevadas, argumentos acalorados. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en 20 años, Eufemia Ashvale sintió algo que había olvidado: esperanza. La mañana siguiente amaneció fría y gris sobre Londres. Eufemia despertó en una de las habitaciones de huéspedes de la mansión Greythorne, una suite lujosa que contrastaba drásticamente con la modesta habitación que había ocupado durante los últimos años en Devonshire. Las cortinas de terciopelo azul oscuro bloqueaban parcialmente la luz que intentaba filtrarse a través de las ventanas emplomadas, y el fuego de la chimenea se había reducido a brasas tibias durante la noche. Se incorporó lentamente en la cama con dosel, sintiendo el peso de la noche anterior sobre sus hombros. Cada músculo de su cuerpo parecía tenso, como si hubiera estado preparada para huir en cualquier momento. Sus manos aún temblaban ligeramente al recordar los rostros llenos de desprecio, las voces acusadoras, el escándalo que había provocado simplemente al existir. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, ajustándose el chal sobre su camisón de dormir. Una doncella de unos 30 años entró con una bandeja de plata. Su uniforme estaba impecablemente planchado, y su expresión era amable, sin rastro del juicio que Eufemia había esperado encontrar entre el servicio. «Buenos días, señorita Ashvale», dijo la doncella con una reverencia. «El duque ha ordenado que le traiga el desayuno a su habitación. Dice que puede tomar todo el tiempo que necesite antes de bajar». «Gracias», respondió Eufemia sorprendida por la consideración. «¿Cómo te llamas?» «Margaret, señorita. He trabajado para el duque durante 8 años». La doncella colocó la bandeja sobre la mesa junto a la ventana, descubriendo una tetera humeante, tostadas con mantequilla, huevos revueltos, mermelada de fresa y un pequeño arreglo de flores frescas. «Margaret»,
dijo Eufemia mientras la doncella comenzaba a avivar el fuego de la chimenea. ¿El servicio sabe quién soy? ¿Lo que sucedió anoche? Margaret se detuvo, considerando su respuesta cuidadosamente antes de volverse hacia ella. Sí, señorita. Las noticias viajan rápido en una casa grande. Pero si me permite decirlo, el servicio respeta al duque más que a nadie. Si él dice que usted merece estar aquí, entonces así es. ¿Y tú? Preguntó Eufemia suavemente. ¿Qué piensas tú? Margaret la miró directamente sin apartar la mirada. Pienso que mi propia madre fue acusada injustamente de robo hace 15 años, señorita. Nunca robó nada, pero la despidieron sin referencias porque la hija de la casa perdió un broche y necesitaban culpar a alguien. Así que entiendo lo que es cargar con una acusación falsa. Y si el duque Greythorne, que es el hombre más justo que conozco, dice que su padre fue víctima de una conspiración, entonces le creo. Eufemia sintió un nudo en la garganta. Era el primer apoyo genuino que recibía de alguien que no tenía obligación alguna de dárselo. Gracias, Margaret. No sabes cuánto significan tus palabras. De nada, señorita. Ahora, coma algo. Necesitará fuerzas para lo que viene. Margaret tenía razón. Mientras Eufemia desayunaba, podía escuchar el bullicio inusual en la planta baja de la mansión. Voces elevadas, puertas cerrándose, el sonido de carruajes llegando y partiendo. La tormenta que había comenzado anoche continuaba, y probablemente empeoraría antes de mejorar. Después de vestirse con un sencillo vestido de día color verde musgo que el duque había mandado confeccionar para ella durante las últimas semanas, Eufemia se recogió el cabello en un moño simple y bajó las escaleras principales. El mayordomo, un hombre mayor de aspecto severo llamado Hensworth, la esperaba al pie de la escalera. «Señorita Ashbel», dijo con una reverencia formal, «el duque la está esperando en su estudio. Si es tan amable de seguirme». Recorrieron varios pasillos adornados con retratos de antepasados Greythorne, cada uno observándola, con expresiones serias desde sus marcos dorados. Eufemia sintió el peso de la historia en estas paredes, generaciones de nobleza que habían servido a la corona con honor. Y aquí estaba ella, una paria, caminando por estos sagrados corredores. Hensworth se detuvo frente a una puerta de roble tallado y golpeó suavemente. «Adelante», la voz de Oswin sonó desde el interior. El estudio era una habitación amplia con estanterías que iban del suelo al techo, llenas de libros encuadernados en cuero. Un gran escritorio de caoba dominaba el centro, cubierto de documentos y mapas. Las ventanas daban a los jardines traseros, donde los primeros brotes de primavera comenzaban a florecer a pesar del clima gris. Oswin estaba de pie junto a la ventana, aún vestido con su traje de la noche anterior, aunque se había quitado la chaqueta y remangado las mangas de su camisa blanca. Había papeles esparcidos sobre su escritorio, y por su aspecto fatigado, Eufemia sospechó que no había dormido en toda la noche. «Buenos días», dijo él, volviéndose hacia ella. «Espero que hayas descansado». «Algo», admitió Eufemia. «Más de lo que esperaba, considerando todo». «¿Y usted, Excelencia?» «Por su apariencia diría que no ha dormido nada». Una leve sonrisa cruzó el rostro de Oswin. «Llámame Oswin cuando estemos a solas. Las formalidades excesivas me cansan, y tienes razón. No he dormido. He estado ocupado manejando las consecuencias de anoche». Se acercó al escritorio y señaló una pila de cartas y notas. «Desde las 6 de la mañana he recibido 27 cartas. 14 son de familias que se niegan rotundamente a asociarse conmigo mientras te mantenga bajo mi protección. 8 son de periódicos solicitando entrevistas o declaraciones. 3 son de miembros del Parlamento preguntando sobre las pruebas que mencioné. Y 2, levantó 2 sobres con sellos particulares, son de personas que podrían ser aliados valiosos». Eufemia se acercó, sintiendo una mezcla de culpa y gratitud. «Lo siento, sabía que causaría problemas, pero no imaginé que sería tan inmediato». «No te disculpes», dijo Oswin firmemente. «Esto era exactamente lo que esperaba. La alta sociedad londinense funciona con escándalos y rumores. Necesitábamos sacudir el árbol para ver qué caía». «¿Y qué cayó?», preguntó Eufemia. Oswin tomó una de las cartas y se la entregó. Estaba escrita en papel fino con tinta negra. La caligrafía era elegante y decidida. «Esta es de Lord Edmund Blackwood. Tiene 65 años y fue contemporáneo de tu padre. Dice que siempre sospechó que algo no estaba bien en el juicio, pero que en aquel entonces
Era demasiado joven y sin influencia para cuestionarlo. Ahora está dispuesto a testificar sobre inconsistencias que notó en los testimonios. Eufemia sintió un destello de esperanza. ¿Es confiable? Completamente. Lord Blackwood es conocido por su integridad. Su testimonio tendrá peso en el Parlamento. Oswin tomó la segunda carta. Esta es de Lady Cordelia Wentworth. Conociste brevemente anoche a la dama que te dio su mano. Ha sido una figura respetada en sociedad durante décadas. Dice que recuerda detalles sobre la noche en que tu padre fue arrestado que nunca tuvieron sentido para ella. Quiere reunirse contigo esta tarde. ¿Realmente cree que podemos cambiar la opinión de todos?, preguntó Eufemia, su voz cargada de dudas. Anoche vi sus caras. Oswin, me odian. Y no solo a mí, sino el recuerdo de mi familia. Oswin dejó las cartas sobre el escritorio y caminó hacia ella. Se detuvo a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la determinación en sus ojos grises. No necesitamos cambiar la opinión de todos. Solo necesitamos suficientes voces respetables para crear duda razonable. Una vez que la duda se instale, la curiosidad seguirá, y cuando la gente comience a hacer preguntas, descubrirán la verdad por sí mismos. ¿Y cuál es exactamente esa verdad?, preguntó Eufemia. Sé que mi padre era inocente. Lo sé en mi corazón, pero los detalles de su condena son confusos para mí. Tenía solo 4 años cuando sucedió. Oswin asintió y se dirigió a un armario cerrado con llave en la esquina del estudio. Sacó una llave de su bolsillo y lo abrió, revelando varios archivos y documentos cuidadosamente organizados. He pasado los últimos 6 meses investigando cada aspecto del caso, explicó mientras sacaba una carpeta gruesa. Y lo que descubrí es perturbador. Colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió, mostrando documentos amarillentos por el tiempo. Tu padre, el conde William Ashbale, era asesor financiero de la corona. Tenía acceso a información sensible sobre las inversiones del reino en las colonias. En 1823 se descubrió que información confidencial sobre rutas comerciales había sido filtrada a competidores franceses, causando pérdidas significativas. Eufemia escuchaba atentamente, viendo por primera vez documentos oficiales sobre la caída de su familia. Tu padre fue acusado de vender esa información a cambio de una suma considerable de dinero, continuó Oswin. La evidencia presentada incluía cartas supuestamente escritas por él, testimonios de 2 testigos que afirmaban haberlo visto reunirse con agentes franceses y una cuenta bancaria en su nombre con depósitos inexplicables. Pero era falso, dijo Eufemia con convicción. Completamente, confirmó Oswin. Las cartas fueron escritas por alguien que imitó su caligrafía, pero cometieron errores. Tu padre era zurdo, ¿lo sabías? Eufemia parpadeó sorprendida. No lo recuerdo. Lo era, pero las cartas falsificadas muestran el ángulo de inclinación de alguien diestro. Es un detalle pequeño, pero significativo. Ningún perito caligráfico fue consultado durante el juicio original. Además, los 2 testigos principales eran hombres con deudas considerables que misteriosamente fueron saldadas semanas después del testimonio. Alguien los sobornó, dijo Eufemia, sintiendo una mezcla de rabia y vindicación. Sin duda, Oswin señaló otro documento, y la cuenta bancaria con los depósitos sospechosos fue abierta usando documentos falsificados. He encontrado al empleado del banco que procesó la apertura. Ahora es un hombre mayor retirado en Brighton, y está dispuesto a declarar que un caballero que no era tu padre abrió esa cuenta usando papeles que parecían legítimos en ese momento. Eufemia sintió lágrimas quemando sus ojos. Entonces mi padre realmente fue víctima de una conspiración. Todo lo que sufrimos, la muerte de mi madre, los años de pobreza, la vergüenza, todo fue por una mentira. Me temo que sí, dijo Oswin suavemente. ¿Pero quién?, preguntó Eufemia con voz temblorosa. ¿Quién tenía tanto que ganar destruyendo a mi familia? Oswin cerró la carpeta y miró directamente a Eufemia. Esa es la pregunta que todavía estoy tratando de responder. Alguien se benefició enormemente de la caída de tu padre. Alguien que necesitaba que él fuera removido de su posición y silenciado permanentemente. ¿Tienes sospechas? Varias, admitió Oswin, pero ninguna prueba concreta todavía. Por eso necesitaba hacer pública tu existencia anoche. Quien conspiró contra tu padre creerá que está a salvo después de 20 años. Al traerte de vuelta a la luz, al agitar estas aguas, espero que cometan un error.
que se rebelen intentando detenernos. Eufemia sintió un escalofrío. No había considerado que al buscar justicia podría estar poniéndose en peligro. ¿Crees que intentarán hacerme daño? No lo permitiré, dijo Oswin con una firmeza que no admitía dudas. Estarás bajo mi protección constante. He asignado guardias discretos, y mientras permanezcas en esta casa, estarás completamente segura. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Hemsworth entró con expresión seria. Disculpe, Excelencia. Lord Richard Pemberton está aquí y exige hablar con usted. Dice que es urgente y que no se irá hasta que lo reciba. Oswin y Eufemia intercambiaron miradas. Lord Pemberton era el esposo de Lady Pemberton, una de las voces más escandalizada de la noche anterior. «Hazlo pasar al salón», dijo Oswin. «Iré en un momento». Hemsworth asintió y se retiró. Oswin miró a Eufemia. «Quédate aquí. No quiero que enfrentes hostilidades innecesarias». «No», dijo Eufemia, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. «Si voy a reclamar mi apellido, no puedo esconderme cada vez que alguien se ofenda. Iré contigo». Oswin estudió su rostro por un momento. Luego asintió con aprobación. «Muy bien, pero si la situación se vuelve desagradable, confía en que yo la manejaré». Bajaron juntos al salón principal, una habitación elegante decorada en tonos crema y dorado. Lord Richard Pemberton los esperaba de pie junto a la chimenea. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con patillas grises y una expresión de indignación apenas contenida. Su rostro enrojeció aún más al ver a Eufemia entrar con el duque. «Graythorne», exclamó sin preámbulos, «¿qué demonios crees que estás haciendo?» «Buenos días, Pemberton», respondió Oswin con calma helada. «Te agradecería que moderaras tu tono en mi casa». «¿Moderar mi tono?» Lord Pemberton se acercó. «Has traído la vergüenza más grande de las últimas 2 décadas de regreso a la sociedad. Mi esposa no ha dejado de recibir visitas desde el amanecer. Todas las damas están escandalizadas». «Las damas siempre están escandalizadas por algo», dijo Oswin secamente. «Es su pasatiempo favorito». «Esto no es un juego». Lord Pemberton señaló a Eufemia. «Esa mujer es la hija de un traidor. Su presencia es una afrenta a todo lo que esta sociedad representa». Eufemia dio un paso adelante antes de que Oswin pudiera responder. «Mi padre no era un traidor, Lord Pemberton. Y si tiene evidencia real que pruebe lo contrario, más allá de rumores y acusaciones de hace 20 años, me encantaría escucharla». Lord Pemberton la miró con desprecio. «No necesito presentarte pruebas, muchacha. Tu padre fue juzgado y condenado. ¿Eso es suficiente?» «¿Lo es?», preguntó Eufemia manteniendo su voz firme. «Incluso si ese juicio fue una farsa, incluso si las pruebas fueron fabricadas, ¿está tan seguro de su sistema de justicia que nunca cuestionaría sus resultados?» «El sistema funcionó perfectamente», insistió Pemberton. «Tu padre era culpable. Entonces no tendrá problema cuando el duque Graythorne presente sus hallazgos ante el Parlamento», dijo Eufemia. «Porque si mi padre realmente era culpable, las nuevas investigaciones solo confirmarán su condena. Pero si no lo era, entonces usted y todos los demás deberán enfrentar el hecho de que condenaron a un hombre inocente y destruyeron a su familia sin razón». Lord Pemberton abrió la boca para responder, pero pareció no encontrar palabras inmediatas. Su rostro pasó de rojo a púrpura. «Esto no terminará bien para ninguno de ustedes», finalmente logró decir. «La sociedad no perdonará este insulto». «La sociedad perdonará lo que yo le diga que perdone», respondió Oswin con autoridad absoluta. «Y si no lo hace, entonces quizás es tiempo de que esta sociedad aprenda algunas lecciones sobre justicia y redención». Lord Pemberton los miró a ambos con furia impotente. Luego dio media vuelta y salió del salón sin despedirse, sus pasos resonando con fuerza por el corredor de mármol. Cuando la puerta principal se cerró tras él con un golpe, Eufemia se permitió exhalar el aire que había estado conteniendo. «Eso no fue bien», dijo. «Al contrario», respondió Oswin con una pequeña sonrisa. «Fue exactamente como esperaba. Pemberton vino a intimidarnos y se fue derrotado. Esa historia se esparcirá rápidamente. Y cada vez que cuente cómo lo enfrentaste, aunque lo haga con desprecio, otros se preguntarán por qué una mujer inocente defendería tan ferozmente a un padre culpable». Eufemia lo miró, admirando su comprensión de la naturaleza humana y de la política social. «Juegas al ajedrez muy bien». «He tenido años de práctica», admitió Oswin, «y créeme, este juego apenas comienza». Tenía razón. Durante el resto del día, más visitas llegaron,
algunas hostiles, otras curiosas. Cada una fue manejada con la misma calma calculada por Oswin, siempre con Eufemia a su lado, demostrando que no tenía intención de esconderla ni de disculparse por su presencia. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Londres, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Eufemia se encontró nuevamente en su habitación, agotada pero extrañamente esperanzada. Por primera vez en 20 años, no estaba sola en su lucha, y por primera vez sentía que quizás, solo quizás, el apellido Ashbal podría ser restaurado. La tarde del tercer día después del anuncio, Lady Cordelia Wentworth llegó a la mansión Greythorn en su elegante carruaje negro adornado con el escudo familiar. Eufemia la observó desde la ventana de su habitación, sintiendo mariposas en el estómago. Esta reunión podría cambiar todo el curso de su búsqueda de justicia. Margaret ayudó a Eufemia a vestirse con un elegante traje de día color azul marino, peinando su cabello castaño en un estilo simple pero refinado. Cuando bajó al salón de té, encontró a Lady Cordelia ya instalada en uno de los sillones tapizados, conversando animadamente con Oswin. «Aquí está nuestra joven», dijo Lady Cordelia evaluando a Eufemia con ojos penetrantes. «Ven, siéntate a mi lado, niña. Necesito mirarte bien a la luz». Eufemia obedeció, sintiendo el escrutinio intenso de la anciana dama. Lady Cordelia llevaba un vestido de seda gris perla y su cabello blanco estaba perfectamente arreglado bajo un pequeño sombrero adornado con plumas. «Tienes los ojos de tu madre», declaró finalmente Lady Cordelia. Catherine Ashbale era una belleza serena, y por fortuna heredaste su gracia también. «¿Conoció a mi madre?», preguntó Eufemia sorprendida. «Muy bien. Éramos amigas en nuestra juventud, antes de que se casara con tu padre. Una mujer encantadora, inteligente y bondadosa. Su muerte fue una tragedia innecesaria». Lady Cordelia aceptó la taza de té que Oswin le ofrecía, añadiendo 2 terrones de azúcar antes de continuar. «Pero no vine aquí para hablar de melancolías del pasado. Vine porque recuerdo cosas que en su momento me parecieron extrañas, pero que nadie quiso escuchar. Ahora, con lo que el duque ha descubierto, esas extrañezas cobran un significado completamente diferente». Oswin se inclinó hacia adelante, atento. «¿Qué clase de extrañezas, Lady Cordelia?». La anciana bebió un sorbo de té, ordenando sus pensamientos. «La noche en que arrestaron a tu padre, Eufemia, hubo un baile en la residencia Montague. Yo estaba presente. Tu padre también asistió. Llegó aproximadamente a las 8 de la noche. Lo recuerdo claramente porque conversé con él sobre las inversiones en las colonias orientales». «¿A qué hora fue arrestado?», preguntó Eufemia. «Según los registros oficiales, poco después de las 9 de esa misma noche», respondió Oswin. «Supuestamente lo encontraron en su casa con documentos incriminatorios». Lady Cordelia asintió vigorosamente. «Exactamente. Y ahí está el problema. Tu padre nunca abandonó el baile esa noche. Yo lo vi hasta pasadas las 11, conversando con Lord Halifax sobre política comercial. No pudo haber estado en 2 lugares simultáneamente». Eufemia sintió que su corazón se aceleraba. «¿Está completamente segura?». «Absolutamente. Y no soy la única. Al menos 12 personas lo vieron en ese baile entre las 8 y las 11 de la noche. Pero cuando se levantaron las acusaciones, nadie quiso testificar. El clima político era demasiado volátil. Admitir que los registros oficiales estaban equivocados significaba desafiar a personas muy poderosas». Oswin se puso de pie, paseando por el salón con energía nerviosa. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Una contradicción directa en la línea temporal oficial. Si William Ashbale estaba en un baile público rodeado de testigos, no pudo haber estado en su casa recibiendo documentos robados. Hay más», continuó Lady Cordelia. «2 semanas después del arresto asistí a un té con varias damas de la alta sociedad. Lady Victoria Hartwell estaba presente. Ella era la esposa de Lord Charles Hartwell, quien fue uno de los principales acusadores de tu padre en el juicio». «¿Qué dijo ella?», preguntó Eufemia. Estaba visiblemente nerviosa. Alguien mencionó el caso Ashbale y Lady Victoria casi dejó caer su taza de té. «Dijo algo muy extraño, que su esposo había estado preocupado durante semanas antes del arresto, que no dormía bien, que tenía reuniones secretas a altas horas de la noche». Lady Cordelia hizo una pausa dramática y luego dijo algo que nunca olvidé. Dijo: «Charles me aseguró que todo saldría bien una vez que el asunto Ashbale
estuviera resuelto. Lo dijo antes de que el juicio siquiera comenzara, como si ya supiera cuál sería el resultado. Oswin se detuvo abruptamente. Lord Charles Hartwell murió hace 5 años, ¿verdad? Así es, confirmó Lady Cordelia, pero su hijo, Lord Edmund Hartwell, heredó todos sus papeles y documentos personales. Si hay algo incriminatorio, podría estar en esos archivos familiares. Conozco a Edmund, dijo Oswin pensativamente. No es particularmente cercano a mí, pero tampoco somos enemigos. Podría acercarme con la excusa de investigación histórica. Eufemia escuchaba todo esto con una mezcla de esperanza y dolor. Cada nueva revelación confirmaba la inocencia de su padre, pero también subrayaba la magnitud de la injusticia que había sufrido su familia. Lady Cordelia, dijo suavemente, ¿por qué decide hablar ahora? Después de 20 años de silencio, la anciana dama la miró con expresión seria. Porque tengo 72 años, niña. No me queda mucho tiempo en este mundo, y no quiero irme sabiendo que pude hacer algo por la verdad, y no lo hice. Tu madre fue mi amiga, le debo esto a su memoria, y a ti. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Eufemia. Gracias. No sabe cuánto significa esto para mí. Lady Cordelia extendió su mano arrugada y tomó la de Eufemia. Tu padre era inocente, querida. Siempre lo supe en mi corazón. Ahora finalmente tenemos la oportunidad de probarlo al mundo. La conversación continuó durante otra hora, con Lady Cordelia recordando más detalles sobre aquellos días turbulentos. Cada fragmento de información era una pieza más del rompecabezas que Oswin estaba armando meticulosamente. Cuando Lady Cordelia finalmente se despidió, prometiendo proporcionar testimonios escritos de todo lo que recordaba, Eufemia se sintió exhausta pero renovada. La verdad estaba emergiendo lentamente de décadas de mentiras. «Esto cambia todo», dijo Oswin una vez que estuvieron solos. Con el testimonio de Lady Cordelia sobre la contradicción en la línea temporal, podemos demostrar que la evidencia fundamental del caso era fraudulenta. ¿Pero será suficiente?, preguntó Eufemia. Enfrentamos a personas poderosas que tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. Oswin se acercó a ella, su expresión seria pero determinada. Será suficiente porque no vamos a detenernos hasta que lo sea. Y porque cada día que pasa, más personas encuentran el coraje de hablar. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada. Eufemia lo miró, estudiando el rostro de este hombre que había arriesgado tanto por ella, sin pedirle nada a cambio. Había algo en sus ojos grises que la hacía sentirse segura, protegida de una manera que no había experimentado desde la infancia. «¿Por qué eres tan bueno conmigo, Oswin?», preguntó en voz baja. «No es solo por justicia. Hay algo más, ¿verdad?». Oswin guardó silencio por un momento, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. «Cuando tenía 10 años», comenzó finalmente, «mi padre fue acusado falsamente de hacer trampa en una apuesta importante. No era cierto, pero el hombre que lo acusó era más rico y más influyente. Mi padre tuvo que pagar una multa enorme y nuestra familia casi pierde todo. Solo nos salvamos porque mi abuelo aún vivía y tenía conexiones poderosas que presionaron para una investigación adecuada». Hizo una pausa, el recuerdo claramente doloroso incluso después de tantos años. «Aprendí entonces que la justicia solo existe para quienes tienen el poder de reclamarla. Tu padre no tuvo a nadie que luchara por él. Tu familia fue destruida porque nadie con suficiente influencia se atrevió a defender la verdad. No permitiré que eso quede sin corregirse». «Pero hay más», insistió Eufemia. «Puedo verlo en tus ojos». Oswin la miró intensamente, y por primera vez Eufemia vio vulnerabilidad en su expresión habitualmente controlada. «Hay más», admitió, «pero todavía no es el momento de hablarlo. Primero debemos limpiar el nombre de tu padre. Después podremos hablar de otras cosas». El momento se rompió cuando Hemsworth entró con otra bandeja de correspondencia. Oswin revisó rápidamente las cartas, y su expresión se endureció al leer una en particular. «¿Qué sucede?», preguntó Eufemia. «Lord Edmund Hartwell solicita una reunión. Mañana por la tarde. Dice que tiene información que podría interesarme sobre su difunto padre». «¿Es una trampa?», preguntó Eufemia con preocupación. «Posiblemente», admitió Oswin, «pero también podría ser una oportunidad. Si el hijo de uno de los principales conspiradores está dispuesto a hablar, no podemos ignorarlo». «Iré contigo», declaró Eufemia. «Absolutamente no», respondió Oswin firmemente. «Si es una trampa,
No te pondré en peligro. Y si no lo es, mi presencia podría hacer la diferencia, argumentó Eufemia. Soy la hija de William Ashbale. Tengo derecho a escuchar lo que tenga que decir sobre mi padre. Oswin la estudió por un largo momento. Luego suspiró en resignación. Eres tan terca como tu padre, según he leído. Muy bien, pero permanecerás a mi lado en todo momento. Y si siento que algo está mal, nos iremos inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, acordó Eufemia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Eufemia se paró junto a la ventana de su habitación, mirando las luces de Londres extenderse en la oscuridad. En algún lugar de esta ciudad estaban las respuestas que había buscado durante toda su vida. Y mañana, tal vez, estaría un paso más cerca de descubrirlas. La mansión Hartwell se alzaba imponente en el exclusivo distrito de Mayfair, sus columnas blancas brillando bajo el sol de la tarde. Eufemia descendió del carruaje de Oswin, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Este encuentro podría darle las respuestas finales que necesitaba, o cerrar definitivamente las puertas a la verdad. Lord Edmund Hartwell los recibió en su biblioteca privada, una habitación oscura forrada de estanterías repletas de tomos antiguos. Era un hombre de 40 años, delgado, con cabello castaño, comenzando a encanecer en las sienes. Su expresión era seria, casi atormentada. Duque Greythorne, señorita Ashbale, saludó con una reverencia formal. Gracias por venir. Sé que esta reunión debe resultarles extraña, considerando la historia entre nuestras familias. Su carta fue intrigante, Lord Hartwell, respondió Oswin. Mencionó información sobre su padre. Edmund asintió, dirigiéndose a un escritorio donde descansaba una caja de madera tallada. La abrió con manos temblorosas, revelando un conjunto de cartas amarillentas y documentos cuidadosamente preservados. Encontré estos papeles hace 3 meses, mientras organizaba los archivos personales de mi padre después de renovar esta biblioteca. Estaban escondidos en un compartimento secreto de su escritorio. Cuando los leí, cuando comprendí lo que significaban, supe que debía hacer lo correcto, sin importar las consecuencias para el honor de mi familia. Eufemia sintió su corazón latir con fuerza. Edmund extrajo varias cartas y las colocó sobre la mesa. Mi padre formó parte de una conspiración para destruir al conde William Ashbale. Estas cartas lo prueban sin lugar a dudas. Fueron escritas entre mi padre y otros 3 hombres, Lord Pemberton, Sir Marcus Whitley y el vizconde Robert Thorne. Los 4 planearon meticulosamente cada detalle de la acusación falsa. Oswin tomó las cartas, leyéndolas rápidamente, su expresión volviéndose cada vez más grave. Eufemia miraba por encima de su hombro, viendo con sus propios ojos la evidencia de la traición que había destruido a su familia. ¿Por qué?, preguntó Eufemia, su voz quebrándose. ¿Por qué conspiraron contra mi padre? Edmund suspiró profundamente, el peso de la culpa familiar visible en sus ojos. Dinero y poder, señorita Ashbale. Su padre descubrió irregularidades en las inversiones coloniales. Estos 4 hombres estaban desviando fondos de la corona hacia sus propias cuentas, usando información privilegiada para enriquecerse mientras empobrecían al reino. Su padre iba a exponerlos ante el Parlamento, así que decidieron destruirlo primero, acusándolo precisamente del crimen que ellos estaban cometiendo. Lágrimas ardientes rodaron por las mejillas de Eufemia. Años de dolor, de vergüenza, de pobreza, todo por la codicia de unos cuantos hombres sin escrúpulos. Mi padre murió en prisión, dijo con voz temblorosa, 6 meses después de ser arrestado. Dijeron que fue fiebre, pero siempre sospeché que fue el corazón roto. Y mi madre no pudo soportar la vergüenza. Se consumió en cuestión de meses. Lo siento profundamente, dijo Edmund con sinceridad. Sé que mis disculpas no pueden devolver a sus padres ni reparar el daño causado, pero puedo ofrecerle esto: toda la evidencia que necesita para limpiar el nombre de su familia y llevar a los culpables ante la justicia. Oswin organizó los documentos cuidadosamente. Lord Pemberton aún vive. Sir Marcus Whitley también. El vizconde Thorne murió hace 10 años. Con estas cartas podemos llevar a los sobrevivientes ante el Parlamento y exigir un nuevo juicio, una revisión completa del caso original. ¡Hay más! Edmund sacó otro documento. Esta es una confesión escrita por mi padre en su lecho de muerte. Cuando supo que no se recuperaría de su enfermedad, escribió toda la verdad. Supongo que el peso de su conciencia finalmente se volvió insoportable. Dejó instrucciones de que este documento debía ser entregado a las autoridades apropiadas, pero mi madre,
Tratando de proteger nuestro apellido, lo escondió. Ahora yo cumplo la última voluntad real de mi padre. Eufemia tomó la confesión con manos temblorosas. Allí, en la caligrafía elegante de Lord Charles Hartwell, estaba toda la verdad. Cómo habían planeado la conspiración durante meses, cómo habían falsificado evidencia, sobornado testigos, manipulado registros oficiales, y cómo habían vivido con esa culpa durante 20 años. «Esto es suficiente», dijo Oswin con voz firme. «Con estos documentos, el testimonio de Lady Cordelia sobre la contradicción en la línea temporal y los testigos que he reunido durante mis investigaciones, podemos exonerar completamente a William Ashbale y restaurar el honor de la familia». Edmund miró a Eufemia directamente. «Señorita Ashbale, comprendo si me odia. Llevo el apellido del hombre que destruyó a su familia, pero le doy mi palabra de que haré todo lo posible para ayudarla a obtener justicia. Testificaré personalmente ante el Parlamento. Renunciaré públicamente a cualquier honor que mi familia haya ganado durante estos años, si es necesario». Eufemia lo estudió en silencio. Vio en sus ojos el mismo dolor que ella había cargado durante años, el peso de una culpa heredada, la desesperación por hacer lo correcto incluso cuando era demasiado tarde para cambiar el pasado. «No lo odio, Lord Hartwell», dijo finalmente. «Usted no cometió estos crímenes, pero agradezco su valentía al exponer la verdad, incluso cuando daña a su propia familia. Eso requiere un coraje que pocos poseen». La audiencia ante el Parlamento se llevó a cabo 3 semanas después. La sala estaba repleta de miembros de la nobleza, representantes del gobierno y periodistas ansiosos por presenciar lo que se había convertido en el escándalo más grande de la década. Oswin presentó meticulosamente cada pieza de evidencia: las cartas conspirativas, la confesión de Lord Charles Hartwell, el análisis caligráfico que probaba la falsificación, los testimonios de los empleados bancarios, las declaraciones de Lady Cordelia y otros testigos sobre la contradicción en la línea temporal. Lord Pemberton y Sir Marcus Whitley intentaron defender lo indefendible, pero la evidencia era abrumadora. Sus rostros enrojecidos de indignación gradualmente palidecieron hasta convertirse en máscaras de terror mientras comprendían que su crimen finalmente los había alcanzado. El veredicto fue unánime. William Ashbale fue declarado completamente inocente de todos los cargos. Su nombre y títulos fueron restaurados póstumamente. Lord Pemberton y Sir Marcus Whitley fueron arrestados inmediatamente, enfrentando cargos de conspiración, soborno, falsificación de evidencia y traición a la corona. Cuando Eufemia salió del edificio del Parlamento esa tarde, el sol brillaba sobre Londres con una intensidad que no había visto en años. O quizás era ella quien finalmente podía verlo. «Señorita Ashbale», la voz de Oswin la detuvo en los escalones. «Perdón, debo corregirme. Lady Eufemia Ashbale, condesa de Ashbale por derecho propio. El Parlamento ha restaurado su título nobiliario junto con el de su padre». Eufemia se volvió hacia él, lágrimas de alegría corriendo libremente por su rostro. «No lo habría logrado sin usted. Sin su determinación, su investigación, su disposición a arriesgarlo todo por la verdad». Oswin descendió los escalones hasta quedar frente a ella, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «Eufemia, hay algo que necesito decirte, algo que he guardado durante estas semanas porque el momento no era apropiado. Pero ahora que tu nombre ha sido limpiado, ahora que eres libre del peso del pasado, debo ser honesto contigo». «¿Qué es?», preguntó ella, su corazón acelerándose. «Cuando comencé esta investigación hace 6 meses, era puramente por justicia, pero a medida que aprendía más sobre ti, sobre tu fortaleza, tu resiliencia, tu negativa a rendirte a pesar de todo lo que habías sufrido, me encontré admirándote profundamente, y cuando finalmente te conocí en persona, esa admiración se transformó en algo mucho más profundo». Eufemia sintió que le faltaba el aire. «Oswin, te has enamorado de ti, Eufemia», declaró con voz firme, «de tu coraje, tu integridad, tu compasión incluso hacia aquellos que te habían lastimado. Sé que esto puede parecer precipitado, pero he pasado meses conociéndote a través de cartas, documentos, historias, y estas últimas semanas confirmaron todo lo que había imaginado sobre ti». Lágrimas diferentes rodaban ahora por las mejillas de Eufemia, lágrimas de una felicidad que nunca pensó que podría experimentar. «Yo también he sentido algo creciendo entre nosotros», admitió. «Al principio pensé que era solo gratitud, pero es mucho más que eso.
Es admiración por tu integridad, respeto por tu fuerza moral y sí, amor por el hombre extraordinario que eres. Oswin sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro habitualmente severo. Entonces, Lady Eufemia Ashvale, condesa por derecho propio, me harías el honor de considerar un cortejo formal. Quiero hacer esto correctamente, sin escándalos, sin prisas. Quiero que la sociedad vea que eres digna de todo respeto y admiración. Sí, respondió Eufemia, riendo a través de sus lágrimas. Sí, acepto tu cortejo, Oswin Greythorne. 6 meses después, la boda del duque de Greythorne y la condesa de Ashvale fue el evento social más celebrado de la temporada. Lady Cordelia lloraba abiertamente en la primera fila, mientras Lord Edmund Hartwell, completamente redimido a los ojos de la sociedad por su valentía al exponer la verdad, servía como uno de los testigos. Eufemia caminaba por el pasillo de la catedral con un vestido de seda blanca, sin vergüenza, sin miedo, sin el peso de un apellido manchado. Era simplemente ella misma, una mujer que había sobrevivido a la injusticia, había luchado por la verdad y había encontrado el amor en el proceso. Cuando Oswin levantó su velo y la besó, sellando sus votos, Eufemia supo que finalmente había llegado a casa, no a un lugar físico, sino a un estado de paz, justicia y amor que había anhelado durante 20 largos años. El apellido Ashvale, que había sido borrado de la historia, ahora brillaba nuevamente con honor, y Eufemia, que había pasado la mayor parte de su vida escondiéndolo, ahora lo llevaba con orgullo junto al apellido Greythorne. La verdad había prevalecido, la justicia había sido servida, y el amor había florecido donde solo había existido dolor. Su historia no era una de venganza, sino de redención. Y mientras salían de la catedral como marido y mujer, saludados por una multitud que ahora los aplaudía con genuino afecto, Eufemia supo que este era el verdadero final. No perfecto, pero real, honesto y completamente suyo.